Hermanos, comenzamos en el nombre del Señor. Hemos llegado al final, llegamos hoy al final de este contexto que hemos estado desarrollando para venir a hablar de los 10 mandamientos, para venir a hablar de cada uno de estos preceptos que Dios nos ha dado en su ley santa, en su ley moral. Queremos hoy traer una última pieza de este contexto y comenzar como siempre hacemos con un resumen de lo que hemos visto. ¿Okay? Número 1, hemos visto el contexto del pacto de obras o el pacto de la creación, donde Dios le da un precepto al hombre, a aquella primera cabeza representativa de la humanidad, Adán. Precepto, mandamiento con una vocación santa, buena y justa que Dios le dio en una creación y en un mundo bueno. Precepto cuya obediencia le hubiera ganado a Adán, ¿verdad? La bendición, la felicidad de poder heredar aquel mundo, aquella creación que Dios le había dado. Aquel pacto original, el pacto de la creación, esa condescendencia que Dios tuvo de entrar con esta criatura en un entendimiento donde Dios le dijo, si me obedeces, heredas el mundo, si me desobedeces, mueres. Le hemos llamado el pacto de obras. ¿Por qué? Porque si se fijan, para ser bendecido se necesitaba la obediencia al mandato, al mandamiento que Dios le dio a Adán. Había una condición de obediencia para ser bendecido y había una sanción por la desobediencia, esto es, la muerte, si el hombre caía en transgresión. Para alcanzar la bendición, la condición era la obediencia al precepto, al mandato que Dios le había dado a Adán. ¿Por qué esto es significativo? ¿Qué pasó con Adán? Cayó, desobedeció, y al Adán caer y desobedecer, ciertamente la sanción que Dios había amenazado de aquel pacto entra, ¿verdad?, a jugar su función. Adán queda culpable, muerto delante de Dios, condenado bajo su ley, y entra por esa acción representativa del primer Adán. Viene entonces todo el resto de la humanidad, queda bajo esta condena. Entra la muerte en el mundo. El mundo bajo Adán ahora está en esta misma culpabilidad, por lo tanto nacen atrapados en muerte y en corrupción. Eso es Romanos capítulo 5, Primera de Corintios 15, los hemos tratado en las últimas semanas. Así como en Adán todos mueren, porque por la desobediencia de uno, entró la muerte en el mundo. ¿En qué estado se encuentra el hombre que nace ahora? Bueno, dice David en el Salmo 51, vayamos un momentico allá, en el Salmo 51, el versículo 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Se fijan? En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Vemos que el hombre de nacimiento, dice también el libro de los Salmos, que los hombres se apartaron en impiedad desde la matriz. Se apartaron en corrupción desde la matriz. ¿Qué quiere decir? El hombre, a diferencia de lo que enseña la filosofía humanista, el hombre no es bueno de raíz, el hombre es malo de raíz. Esto no quiere decir que el hombre exprese
en todas las áreas de su vida toda la maldad y la corrupción de que él es capaz. Esto no es lo que quiere decir esto. En el plano humano hay diferentes motivaciones y diferentes maneras en que el hombre puede mostrar una justicia cívica, familiar, puede ser un hombre cortés, bueno, etc. Pero delante de Dios, delante de la ley santa de Dios, el hombre en su corazón está en tinieblas, no tiene referencia a Dios en cuanto a su condición, está en un estado de corrupción donde no es conforme y de acuerdo a la ley moral de Dios, y lo que sale de esa raíz es pecado. Es decir, no se conforma a lo que la ley de Dios demanda, aunque en el plano humano hacemos siempre esa salvedad, porque a veces toda esta doctrina a las personas le causa consternación, porque miran al plano humano y ven una persona que no es cristiana y dicen, pero esta persona es una buena persona, y mi papá a lo mejor no es un cristiano, pero es muy bueno. Y de ahí entonces sacan la conclusión que el hombre puede ser bueno en sí mismo. Pero estamos hablando de bueno delante de Dios y conforme a su ley. Y entonces la Biblia establece allí que no hay justo ni aún uno, que todos hemos nacido en esta corrupción de pecado, que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto lo dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 dice en el versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nacemos en esta corrupción y en algún momento en nuestra vida esta corrupción produce las obras de la carne. Esa es la condición en que quedó la humanidad después del pecado de Adán, bajo el pacto de la creación o el pacto de obras. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con los 10 mandamientos? Qué bueno que preguntaste. ¿Qué tiene que ver esto con la ley de Dios? Porque cuando el hombre ahora, sin tener entendimiento a esta verdad bíblica y a esta condición del hombre, trata de ganar delante de Dios bendición obedeciendo la ley, ¿qué es lo que gana? Maldición. Porque no entiende su condición. Porque no entiende de qué manera ha nacido y en qué estado. Porque no ha entendido la revelación bíblica de este pacto de Dios con Adán y cómo en él todos estamos destituidos de la gloria de Dios y no somos capaces de pararnos delante de Dios en nuestra obediencia para que Dios nos bendiga a través de ella. ¿Se fijan la implicación? Y esto, como hemos mencionado en otras sesiones, toma diferentes formas, diferentes maneras. Pero es ese instinto que tiene el hombre de saber que hay algo malo, pero de quererlo corregir en su persona y en su obra. Ese es el instinto del ser humano en el estado natural. El ser humano se da cuenta que hay algo malo, se da cuenta que hay cosas que corregir. El problema es que al no tener la luz del Evangelio, quiere corregirlo a su manera, conforme a sus propios pensamientos y caminos, que es lo que hizo Adán. ¿Qué hizo enseguida? Cuando se dio cuenta de su muerte, de su culpa, de su vergüenza, se escapó, se escondió de Dios, se creó sus propios recursos para poder resolver su problema. Y esa es la tragedia de la humanidad. Todos los hombres nacen entonces apegados a esta primera cabeza, en su culpa, con la corrupción de Adán y con nuestros propios pecados, como obras y frutos de esa naturaleza pecaminosa que hemos heredado de Adán. Por lo tanto, no podemos zafarnos de Adán y de la carne y de nuestra condenación en nuestras personas y en nuestras obras.
Estas son las implicaciones de poder entender y comprender este primer pacto, de poder entender el contexto pactual de la Biblia. Que el camino hacia Dios siempre tiene que ver con la palabra que Dios ha dado. Y la palabra que Dios da, la da en forma de pacto. Entonces debemos entender, ¿verdad?, para poder correctamente relacionarnos con Dios. Gloria a Dios que ahí no quedó todo. El Señor inmediatamente se movió revelando otro pacto. El pacto de gracia. También hablamos de este pacto. ¿Qué dijimos en este pacto de gracia? Que donde falló el primer Adán, que debía haber obedecido y honrado a Dios, obrando en su persona la justicia que Dios demandaba de él, amándole a él, amando a su esposa, amando la creación, rechazando a los enemigos de Dios en la presencia de Satanás, ¿verdad? El segundo Adán, esto es, Cristo entra a ocupar el lugar del primer Adán. Entra entonces Cristo a ocupar el lugar de un segundo hombre. ¿Pero para qué? En otro pacto. En el pacto de la gracia. Donde ahora Cristo va a ser el mediador de toda bendición a pecadores a través de su obra. Donde ahora ya no la condición para recibir la bendición es mi obra y mi obediencia, sino la condición para recibir la bendición es la fe, el confiar en este mediador. ¿Por qué? Porque este mediador ha obrado en su persona y en sus méritos todo lo que Dios demanda conforme a su ley. Todo lo que Dios demanda conforme a su carácter y a su justicia, que es lo que Dios ha demandado. Dos aspectos. Por un lado, la obediencia a sus preceptos. Una obediencia positiva, activa, ¿de qué? De obedecer todo lo que Dios pide en su ley. Ámame con todo tu corazón. Y el Hijo le amó. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el Hijo amó a su prójimo. Amén. El principio del pacto de la gracia es la fe. El principio o la manera de ser bendecido bajo el pacto de obras era la obediencia. La forma, el principio, la condición, pudiéramos decirle, para ser bendecido en el pacto de la gracia es la fe en el mediador. Esto es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el mediador cumple todas las demandas. En otras palabras, Dios no va a bendecir al impío de una manera ilegal. ¿Se fijan? Dios tiene que vindicar su justicia. Dios vindica su justicia, sus demandas todas en la persona del Hijo. Una vez más, dos aspectos. Las demandas positivas que la ley pedía, ámame, mi ama al prójimo, Cristo las cumplió, pero como nosotros habíamos quebrantado la ley, cayó también sobre la humanidad, sobre nosotros, la sanción de muerte. Cristo cumple las demandas positivas de la ley y cumple también la sanción de haber quebrantado esa ley. Toda demanda de la ley moral de Dios como pacto de obras es cumplida en la persona de Jesús. Y Él lo hace en un pacto que se conoce como el pacto de gracia para salvar al pecador y bendecir al pecador por gracia, que quiere decir sin nuestros méritos. Por la fe, que quiere decir sin nuestras obras. ¿Por qué? Porque aún la obediencia es parte de lo que recibimos a través de la fe. La misma obediencia que el pacto de obras, en el pacto original de la creación, Dios demandó de Adán para que heredar el mundo,
para que él fuera bendecido, esa obediencia es un fruto del Espíritu. Y el Espíritu se recibe por la fe. Todo ahora, toda bendición de Dios es recibida en el pacto de gracia a través del instrumento de la fe. Y la otra cara de la fe es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es una obra, no es una obediencia de la ley. No es un acondicionamiento moral en mí para que Dios me reciba. No es un principio de obediencia en mí para que me califique y Dios entonces me reciba. Eso sería negar a Cristo, el sacrificio de Cristo. El arrepentimiento es un voltearme en convicción y en dolor por el pecado que me ha separado de Dios, que me ha condenado y me ha matado y me ha afligido. Es un voltearme en fe a Jesús. Es un voltearme en fe a Jesús. Por lo tanto, ni el arrepentimiento ni la fe, ¿verdad?, tienen un valor de algo que hacemos para que Dios nos reciba, de algún mérito de obras, quiere decir de ley. O, para hablar pactualmente, bíblicamente, no tiene ningún mérito conforme a las obras de la ley, conforme al pacto original de la creación o de obras. Dios no nos ha salvado por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ni siquiera por una pequeñita, ¿verdad? Nada que por eso es que hemos dicho y hemos utilizado el lenguaje cuando se trata del arrepentimiento, vacía la mesa de las obras de la ley. Algunas personas al escuchar esto entienden que yo digo que la ley no tiene una función y un rol. No, se necesita la ley para arrepentirse, por supuesto. Porque al escuchar la ley de Dios, vemos nuestros pecados y vemos que nosotros nos quedamos cortos. Vemos nuestras maldades, vemos a Cristo muriendo bajo la ley. Por lo tanto, entonces somos taladrados en nuestra conciencia, en nuestro corazón, en convicción de pecado, en dolor por él, y somos entonces volteados en fe a alguien que nos puede salvar con una necesidad legítima y verdadera de salvación y de perdón. Y en esa forma nos arrepentimos en fe o creemos arrepintiéndonos. Son dos caras de una misma moneda, pero dos aspectos que deben ser distinguidos. Ciertamente predicamos el arrepentimiento, pero la predicación del arrepentimiento no es el evangelio, ¿verdad? La predicación del nuevo nacimiento no es el evangelio. Usted puede ser una persona, arrepiéntete 1000 veces. Pero, ¿qué me estás diciendo? ¿Que deje de fumar? ¿Que deje las drogas? ¿Que deje de hacer tal cosa? Eso es lo que la gente entiende por arrepentirse. Si no se le presenta el objeto del pacto de la gracia, que es ¿quién? Cristo Jesús, su persona y su obra. Lo que estamos diciendo, arrepiéntete, sí, estás cargado de pecados, pero tú no te puedes limpiar a ti mismo. Para que Dios te reciba y te dé su espíritu y obre en ti, te ponga a su lado y te dé toda la herencia eterna, tienes que voltearte de ti mismo, de toda confianza propia, de todo pecado, de toda maldad tuya, voltearte en fe a Jesús, a venir ahora de esta manera, con manos vacías, diciendo, Señor, sálvame. Me doy cuenta de mi maldad, de mi pecado, me arrepiento, me volteo a ti. Ten misericordia de mí, pecador. Y ese es el arrepentimiento y la verdadera fe, de donde proceden frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos, la obediencia, son los frutos de tal arrepentimiento verdadero y de tal fe genuina. Pero volviendo a la idea entonces del pacto de la gracia, se fijan, en el pacto de la gracia heredamos confiando, volteándonos a Jesús. Si vamos a una vez más para recordar esta idea,
con un versículo bíblico poderoso en Gálatas capítulo 3. En Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Cuál es el tema aquí? El evangelio, ¿verdad? Algunas personas cuando ven la palabra obediencia pareciera ser que la única referencia que ellos conectan con la obediencia es la ley de Dios. Pareciera ser que no tienen otra referencia en su radar o en su mapa bíblico y teológico que no sea la ley de Dios. Eso es un peligro, porque eso es lo que le pasaba ¿a quién? A los fariseos. Los fariseos no computaban en su radar teológico a Cristo. Obediencia, la ley de Dios, la ley de Moisés. Hay personas, la obediencia de la fe tiene que ser la ley. Tiene que ser la obediencia de la ley. Cuidado, cuidado, peligra tu alma. La obediencia de la fe y la obediencia que está en juego aquí de los Gálatas es que ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El objeto de la fe, o para poder ser puesto en el pacto de gracia como alguien que recibe las bendiciones de este pacto, es Cristo Jesús. Él es cualquier arrepentimiento es hacia Cristo. ¿Se fijan? No puede haber un mediador entre nosotros y Cristo. Lo que pasa es que hemos puesto, tristemente muchos cristianos han puesto la ley como un mediador entre ellos y Cristo. Hablan del mediador que es Cristo, pero quieren poner de alguna manera un mediador entre ellos y Cristo. ¿Quién? La ley. Un comienzo, un deseo, un principio, una obediencia, una rendición. Algo que medie el hecho de que Cristo los reciba. Incrédulos, insensatos. Esas son las palabras que describen, hermanos, esta condición. Incrédulos e insensatos. Cuando quieren poner un mediador de obras entre Cristo y el pecador. Y Pablo en estas palabras amonesta duramente a esta iglesia y les dice en el versículo 2: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Se fijan? Para recibir el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es dado con el oír con fe. El Espíritu viene con la fe. Ahí no se pueden separar el uno del otro. Dios es el que está obrando siempre, es el agente, ¿verdad? Y cuando Dios da el Espíritu, lo da como dando la fe, abriendo los ojos del entendimiento, iluminando la gloria de Dios en la faz de Cristo. Ahí el Espíritu nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Se fijan? Mirando a Cristo. De alguna manera, aún esto del nuevo nacimiento ha sido desconectado de Cristo y de su obra. Y estoy hablando quizás con cierta audiencia, ¿verdad? Que a veces se pronuncia en términos del nuevo nacimiento primero y después entonces para la fe en Cristo. Hay personas que piensan de esta manera en el campo reformado, estamos hablando. Hermano, no comparto esa idea, no creo que es una idea bíblica. Ciertamente Dios obra en nuestros corazones, pero Dios obra en nuestros corazones iluminando la faz o la persona o la obra de Cristo. Cuando eso sucede, creyendo, nacemos de nuevo. Recibimos vida de lo alto. El nacer de nuevo es recibir ¿qué? Vida de lo alto. Recibimos vida de lo alto solo a través de la fe recibir a Cristo. ¿Se fijan?
Recibiste el Espíritu entonces por las obras de la ley, hiciste algo de la ley para que Dios diga, ok, ya has hecho lo que te correspondía hacer a ti, conforme a lo que yo te he pedido en la ley, ahora te voy a dar el Espíritu. ¿Sería eso gracia? No, sería un pago, un salario. ¿Se fijan? Lo que dice Pablo en Romanos 4. El Espíritu viene por el oír de fe. ¡Pum! Él prende la luz. Él ilumina nuestro pensamiento, nuestro corazón, dándonos fe. Ahí está el Espíritu llegando a nuestras vidas. ¿Se fijan? Y de esta manera viene y nos pone, nos entra, nos entrega a Cristo, nos pone en este pacto de gracia. Tan necios sois, versículo 3, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Hay personas que solo pueden identificar la carne con pecados específicos. Hay personas que solo pueden identificar la carne con pecados específicos. Pero antes de la carne haber cometido un pecado específico, la carne es incrédula. Es incrédula, es idólatra. Hay una madre raíz de todo pecado y es la idolatría, la incredulidad. Habiendo comenzado por el Espíritu, que es comenzar por la fe, vas a terminar por la carne, que es terminar en la incredulidad, en la idolatría de nuestra propia satisfacción por las obras. ¿Se fijan? De nuestra propia justicia. Porque ¿qué es lo que hace la carne separada de Dios? Se justifica a sí mismo. Se excusa en sus razonamientos sabios, pero vanos. Se autojustifica, se autoexcusa, no confiesa la verdad de Dios sobre su vida, ni el juicio, ni la cruz para su salvación. Esa es la carne. La carne vive de esa manera. ¿Se fijan? Sigue diciendo, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe, ¿verdad? Toda maravilla de Dios en nuestras vidas, toda obra viene por el oír con fe. ¿Se fijan? Necesitamos dos grandes guatacas. ¿Verdad? Para oír a Dios. Y por supuesto las guatacas no las da Dios. No te burles, ¿eh? Sí. Nos las da el Señor. Porque no somos sabios. No somos entendidos. ¿Verdad? Todos hemos... ¿cómo se llama? Hemos sufrido de la misma ignorancia y de la misma oscuridad, ¿verdad? Ciertamente de las tinieblas. Es el Señor el que nos ha dado esta luz. Pero viene por el oír de fe. Recapitulando una vez más, en el pacto de gracia, las promesas de Dios se reciben por el oír de fe. Y esto es algo que, pero pastor, me has dejado ahora... Me has dejado sin nada. Porque es verdad, ahora pareciera, pero ahora ¿qué hago? Pareciera, hermanos, cuando predicamos esto, que el cristiano no tiene ninguna responsabilidad. Y esto no falla como una objeción cuando predicamos de esta manera. Pero es la responsabilidad del hombre. O sea, el hombre es todo lo que Dios te pide. Pero lo que algunas personas quieren decir cuando dicen esto, no es el entendimiento correcto de que el hombre es responsable porque está debajo de Dios por la demanda a toda obediencia a lo que Dios pide. Lo que el hombre plantea bajo esta objeción es que hay algo que el hombre hace de alguna manera o debe de hacer en sí mismo para poder recibir de Dios. ¿Se fijan? Ese es el punto de esta objeción. De esta objeción, porque no nos acostumbramos a la idea de que todo lo recibimos por el oír de la fe.
que cuando nosotros estamos haciendo algo es porque lo hemos recibido. Y que cuando estamos orando es porque lo hemos recibido. De que cuando llegamos a la iglesia es porque lo hemos recibido. De que cuando adoramos a Dios es porque lo hemos recibido. De que cuando fuimos fieles a nuestro cónyuge porque lo hemos recibido. Que cuando predicamos damos un testimonio porque lo hemos recibido. ¿Se fijan? No hay nada. De alguna manera, hermanos, la objeción tiene que ver con que, sí, pero yo tengo que haber hecho algo. Hay una responsabilidad de mi parte para yo recibir. ¿Se fijan, hermanos? Hay una responsabilidad, sí. No estamos diciendo aquí que el hombre no tiene responsabilidad. Pero responsabilidad no quiere decir que la forma en que recibes es por tu hacer. Y ahí es donde está el punto. Y ahí es donde está el punto, hermanos. Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuál es la responsabilidad? Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Todo precepto de Dios es responsabilidad de la criatura. Todo precepto de Dios. Esto no quiere decir que recibimos lo que Dios pide o la bendición que Dios promete porque nosotros hacemos. Y ahí es donde está la verdad, lo que se rompe en el entendimiento. Afirmamos que somos responsables. Afirmamos que todo precepto y obediencia y llamado de Dios y precepto y mandato de Dios debe ser predicado, exhortado al pueblo de Dios. Pero afirmamos también que debe ser predicado y exhortado en el contexto de la gracia de Dios, donde Cristo y este crucificado en la conciencia del creyente es aquel a través del cual el creyente y el pueblo de Dios recibe todo por el oír de la fe. Hermanos, ¿qué estamos diciendo entonces? Que en el pacto de la gracia no solamente somos justificados por la fe, sino recibimos todo por la fe, por el oír de fe. Otro versículo más para apoyar esto, Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Hebreos 13, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, cooperando ustedes. Ok, ya. Os haga aptos en toda buena obra, para que rindan ustedes su voluntad en la responsabilidad que ustedes tienen. No dice eso tampoco, ¿no? Caramba, no dice, ok. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable de Él por la ley. Por Jesucristo. Por Jesucristo. Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A propósito, esta es la manera en que el escritor de Hebreo sumariza todo. ¿Verdad? Este es el resumen, hermano, de la Biblia en realidad. Es el pacto de la gracia, donde Dios lo entrega todo por Jesucristo a través de la fe, y va Él a hacer en nosotros, porque le pertenecemos, nos ha comprado, y a través de la fe en Cristo Él está activa y poderosamente obrando en la vida del creyente. Y esta es la manera en que recibimos en el pacto de la gracia todo. Lo recibimos a través de la fe. Queremos ahora movernos a un punto final, pero quería hacer una parte aquí. Hemos visto dos pactos, el pacto de obra y el pacto de la gracia. Preguntas. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de esto con los 10 mandamientos? Bueno, ya las hemos dicho. Pastor, yo voy a obedecer para que Dios me bendiga.
Yo soy un hijo de Dios, estoy en la gracia, hay que obedecer para que Dios nos bendiga. Pero dice que ya hemos sido bendecidos en Cristo con toda bendición espiritual. ¿Cómo es entonces? Voy a obedecer para que Dios me bendiga. Espérate, eso es el pacto de obras, me parece. Pero entonces, ¿cómo voy a pero ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Cómo va? No, todo lo que Dios pide es tu responsabilidad. Pero ven, acércate a Cristo y recibe de Él. Ven, escucha su palabra. Ven a los medios de gracia. Ven y oye. Ven y acércate a la palabra de su pacto de gracia y recibe de Él y responde a Él. Él obra en nuestras vidas, ¿se fijan? Y esta es la manera entonces en que podemos ver ahora la obediencia, porque aunque no estamos bajo la ley como pacto de obras, tenemos la ley en nuestro corazón, porque estamos unidos a Cristo a través de la fe. Y ahora obramos a través de este Espíritu que nos ha sido dado por la fe, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La fe que ahora actúa o obra por el amor. Si alguien quiere venir también por el otro lado, dice, no hay que obedecer, no importa el pecado, no importa lo que uno haga. Dice, pero ¿de dónde ha sacado tal cosa? Si ahora yo estoy unido a Cristo, yo soy un hijo de Dios y un siervo de la justicia. El pecado como mi manera de vivir, apártate de mí, Satanás. Yo soy un hijo de Dios santo, justo, amado de Dios, limpiado y purificado para su reino. ¿Se fijan, hermanos? Hay implicaciones a la vida de santidad porque somos santos. Porque hemos sido declarados justos. Hay responsabilidad. ¿Qué? Todo lo que pide Dios. Todo mandamiento es para ti. Para ti. Todo, cuando mañana. Cuando el miércoles comencemos, el próximo miércoles hablar de los 10 mandamientos, ese mandamiento es para ti. No se quedó atrás, no desapareció. No es para mí. ¿Se fijan? Es para ti. Amar a Dios con todo. Amar a Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Eso es para ti, cristiano. Es para ti. Dios te enseña cómo debes vivir teniéndolo a Él como el único Dios. Hay muchos pecados en nuestra vida, pero ahí está el mandato. Ahí está nuestra guía, nuestra regla de fe, de práctica. Eso es a lo que Dios nos llama. ¿Se fijan? De diferentes maneras. Pero ¿qué hace esto? Me enseña lo que Dios pide. Me da convicción de pecado. Me taladra el corazón. ¿Cuántos saben que hay ídolos en nuestros corazones que nos arrebatarían de los brazos de Cristo? ¿Verdad? Cuando nosotros vemos un zarpazo de uno de esos ídolos, yo te pregunto, hermano, ¿te duele? Si tú tienes el Espíritu de Dios, te duele. Si no tienes el Espíritu de Dios, no sientes absolutamente nada. El pecado te es indiferente. Pecado. ¿Y qué cosa es eso? No has venido a convicción de pecado. No has venido a arrepentimiento. Porque cuando nos volteamos del pecado a Cristo, ciertamente, aunque eso no es la obediencia de la ley, hay un dolor. No nos volteamos siendo taladrados, quebrantados por la convicción de pecados, hermanos. Claro que sí, claro que sí. ¿Se fijan, hermanos? Aunque sea en un nivel muy, ¿verdad? Es decir, básico, hay un dolor por el pecado. Hay una convicción de pecado que muestra que lo terrible del pecado, lo malvado del pecado, la destrucción del pecado, la separación de Dios por el pecado, y ahora corremos temblando aquí a Cristo, sálvame, sálvame, que perezco.
corriendo porque el pecado me está, ¿qué? Cayendo atrás. No, jaja, qué bueno, ya tengo el ticket para el cielo, me voy a pecar. Jaja, qué rico, esta es la gracia. No, tú no conoces la gracia, chico. No. ¿Se fijan, hermanos? Ciertamente, ¿qué pasa al cristiano de convicción y de honestidad? Que está cargado muchas veces por sus pecados. Y entonces venimos a liberar las conciencias con la gracia de Dios. A echar salva, a echar bálsamo en la conciencia del pecador arrepentido que el adversario Satanás quiere cargar y quiere atribular y quiere hacernos alejar de nuestro Salvador y divorciarnos de Él. Y el mensaje de la gracia está ahí para decir, no, el matrimonio es eterno, es perpetuo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Se fijan, hermano? Hay un verdadero, ¿verdad? Un verdadero sentir, una verdadera relación, una verdadera convicción, la cual, porque es verdadera, produce frutos incipientes, diferentes grados, pero genuinos de amor a Cristo. Y un amor también al hermano y al prójimo en frutos de arrepentimiento. Hemos hablado de los dos pactos. Hoy terminamos con el contexto para entrar la semana que viene ya con los mandamientos uno por uno. ¿Alguna pregunta sobre el pacto de obras y el pacto de la gracia? Estos dos pactos el pacto de obras, el pacto de la creación, el pacto de gracia, hermanos, salen de un pacto o de un decreto que viene de la Trinidad misma. Amén. Del seno del Dios Trino. En otras palabras, y esto se ha conocido como el pacto de la redención o el pacto de paz. Es donde la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, con el Espíritu Santo, decretaron este plan de salvación. Y esto merece una clase en sí misma. ¿Verdad que sí? Vamos a tener una clase, ¿verdad? Sobre en sí misma. En algún momento tenemos que ir al mandamiento, ¿verdad? Porque sería bueno que quedara plasmado, ¿verdad? El desarrollo de este pan. ¿Por qué? Una vez más, ¿por qué? La pregunta siempre es ¿por qué? ¿Y qué tiene que ver esto con los 10 mandamientos? Porque si no tiene que ver nada, no tengo que hacerlo. Porque no hay razón de hacerlo, ¿verdad? La razón por la que tiene que ver, hermanos, es porque al final del día, la razón que hay un pueblo que recibe el Espíritu y que se mueve en justicia, en santidad y que termina glorificado es porque Dios ha decretado. Por lo tanto, no es una mera casualidad o que una mera posibilidad. No. Esto obedece y fluye en la historia como el Dios que decretó desde antes de la fundación del mundo. Le voy a dar un pasaje para introducirlo. La semana que viene lo terminamos. Vayamos un momentico allí a Primera de Pedro. En Primera de Pedro se nos dice, hermanos, en versículo 12 primero, leo el versículo 12 primero. Del capítulo 1. Primera de Pedro 1, versículo 12. 1:12 dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Seguimos un poquito abajo y dice el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Se fijan? Cristo ha sido destinado, estaba destinado. ¿Sabe cuál es la palabra destinado? La palabra aquí, hermanos, es la misma palabra que tenemos en 1 Pedro 1, 2. En 1 Pedro 1, 2 dice, elegido según la presciencia. La presciencia. Ustedes han oído la palabra en la Biblia que dice el preconocimiento de Dios. A los que antes conoció, a estos predestinó. Ahí comienza la cadena, lo que le llamamos la cadena de la redención en Romanos 8. A los que antes conoció. Dice que el Cordero de Dios Jesucristo estaba en el preconocimiento de Dios. ¿Qué cosa es el preconocimiento de Dios? Jesucristo fue, pudiéramos decir, antes conocido. ¿Qué quiere decir eso, hermano? No quiere decir lo que muchos han interpretado con respecto al preconocimiento de Dios. No quiere decir lo siguiente, que Dios mira hacia el futuro y como Él conoce todas las cosas, sabe lo que va a pasar. Y por lo tanto, entonces Él obra correspondientemente a lo que ve en su preconocimiento. Ese no es el preconocimiento de Dios. La palabra de Dios dice que conocidas a Dios son todas sus obras. Sus obras. Quiere decir que lo que Dios ve en el futuro son las obras que Él desde antes de la fundación del mundo ha preconcebido, ha predeterminado, ha ordenado en su decreto y propósito eterno. Por lo tanto, lo que sucede responde al preconocimiento de Dios, no por un conocimiento pasivo como alguien que mira al futuro y ve lo que va a pasar, sino como un preconocimiento de ordenación de aquel que ha predeterminado en su consejo sabio, independiente y eterno todas las cosas. El Verbo, el Cordero de Dios, estaba en este predeterminado consejo divino en la mente de Dios para ser manifestado en estos postreros tiempos. Y de esta manera ha sido manifestado en el pacto de gracia que obedece a este consejo eterno de la Trinidad, donde dice que los ángeles anhelan mirar. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que toda la historia se dirigía hasta este punto. Lo vemos aquí en Efesios capítulo 3. En Efesios capítulo 3 vemos lo siguiente. Efesios capítulo 3 dice Pablo, Efesios 3 comenzando en el 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Wow! Eso está tremendo, ¿verdad? Se fijan, hermanos, que Dios tenía un propósito eterno,
Y este propósito era, dice, dar a conocer su multiforme sabiduría. ¿A quién? ¿A quién? A todos, ciertamente. Pero iba a utilizar, ¿quién iba a ser el escenario? ¿Quién iba a ser los principales actores? La iglesia. La iglesia está en un escenario redimida por el Cordero. ¿Y quiénes están de espectadores? Los ángeles. Millares y millares de ángeles. Que ciertamente desde la caída de uno de los ángeles aguardan el desenlace porque han visto al Dios santo de ellos ofendido. Que ha entrado un desorden en la creación de Dios. ¿Qué pasa con los ángeles? Tienen aquí interesantemente, no se habla mucho de ellos en la Biblia, pero sí tienen una función espectadora y expectativa. Espectadora y expectante. ¿Se dice así? Es una función expectativa y espectadora, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Ciertamente ellos conocen cosas maravillosas de Dios, pero hay algo que ellos no han visto todavía de Dios. Y es, número uno, ¿cuál es el desenlace de este drama? Porque ellos están en una expectativa también. Es interesante, en Corintios cuando se habla del correcto orden, de la violación, de este orden que Dios ha dado en el hombre, en la mujer, etcétera. Dice que esto está sucediendo, los desórdenes de la iglesia de Corintio están sucediendo en presencia de los ángeles. Wow, qué interesante. Los ángeles ellos no tienen una acción activa, ¿verdad? En términos de la redención, ellos no necesitan salvación, por supuesto. Ellos son ministros de aquellos que van a heredar, pero ellos están mirando lo que Dios está haciendo. Asombrados de lo que Dios está haciendo, porque aquí se va a revelar la multiforme sabiduría de Dios y las riquezas de su gracia en Cristo Jesús. Por lo tanto, los ángeles se unen con nosotros en la restauración de la creación en nueva creación. Y nos unimos entonces en una nueva Jerusalén, donde están los espíritus de los santos hechos justos, pero ¿quiénes también? Miriadas y miriadas y miriadas de ángeles que se unen con nosotros en esta respuesta de adoración a la multiforme sabiduría de Dios que finalmente ha restaurado, ha dado nuevo nacimiento, nueva creación a través de la redención obrada en Cristo Jesús. Y esto todo ha salido del consejo de la mente y del decreto del Dios Trino. Y hermanos, ahí, ¿verdad? La historia entonces, o la revelación bíblica lo lleva todo ahí. Que pareciera que es el final, pero no es el final, es el comienzo también. Porque Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y todas las cosas son de Él, a través de Él y para Él. ¿Se fijan? Dios entonces pone a Cristo, como había sido su determinado propósito, a la cabeza de una nueva creación. Por eso nosotros hablamos al principio en esto del contexto y dijimos que el contexto es cristocéntrico. Es centrado en la gracia de Dios. Porque al final del día, terminamos con esto, en Efesios 2, versículo 7 dice, para mostrar, Efesios 2, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Wow.
Y los ángeles anhelan estas cosas y se van a regocijar con nosotros en estas cosas. Efesios 2:7. La gracia de Dios es el tema de la eternidad. Porque por la gracia de Dios recibimos un reino inconmovible, un reino eterno, a través del Cordero, el Cordero inmolado. La cruz, Cristo crucificado, hermanos. El que quiera remover eso, por ahí olemos rebelión. Por muy disfrazada que esté. El que quiera remover eso del centro, olemos todo desorden y toda mentira de Satanás. Porque es esta muerte. Y vamos a la cena del Señor. Hacemos la transición a la cena del Señor. En 1 Corintios capítulo 11 se nos dice lo siguiente para repartir los elementos y terminar, ser despedido participando en la cena. En 1 Corintios 11 se nos dice, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿En memoria de quién? Del Cordero inmolado, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la ley del Señor anunciáis. No. La muerte del Señor anunciáis. No rechazamos la ley, pero anunciamos la muerte. Anunciamos la cruz. No la dejamos atrás. No nos movemos fuera de ella. Es el centro del servicio cristiano. ¿Se fijan? La razón por la que ha sido relegada es, una vez más, hermanos, porque hemos recibido una herencia pietista y fundamentalista. Hay una herencia pietista y fundamentalista en el cristianismo de América, que fue exportado a nuestras naciones. Pero cuando nos remontamos atrás a la Reforma, no se hablaba así. La muerte de Cristo era el centro, era el Evangelio. De alguna manera después las personas se empezaron a enfocar en quiénes, en ellos mismos más y más y más y más, de tal manera que la muerte de Cristo quedó, está ahí, la reconocemos, que está ahí, pero lo importante ahora es que mi piedad, mi santidad, lo que yo estoy haciendo, ¿se fijan? Mis obras. Y esto es importante, no lo rechazamos, pero trayendo muy cerquita allí la muerte de Cristo. ¿De dónde procede toda piedad y toda santidad? A través de la fe. Por lo tanto, hermanos, nos sentamos ahora a la mesa. ¿Quién se sienta a la mesa? Hermanos, aquel que pueda recordar esta muerte, no simplemente como un hecho histórico, no simplemente como algo, sino esta muerte es el centro de mi adoración. Esta muerte, esta vida perfecta ofrecida por mí, es el centro de mi doxología. Por eso le llamamos, y se ha conocido la cena como la Eucaristía, la acción de gracias. Venimos a celebrar dando gracias a Dios porque nos ha librado, porque nos ha redimido. ¿Se fijan? Esto lo vamos a hacer también, ¿dónde? En el reino. Cristo nos espera. Ay, hermanos, hoy aquí 12, 15 personas estamos participando en el acto que vamos a hacer en nueva creación, en la celebración de los siglos. ¿Se fijan? Esto debería ser el asunto de estar expuesto en el Madison Square Garden, allí, delante de los ojos de todas las personas. Hoy está aquí escondido. Y quizás en una cueva, en algún lado, y quizás en otra casa, quizás en diferentes iglesias a lo largo del mundo. Pero un día, el Señor nos dice, beberé de nuevo esta copa con ustedes en el reino de mi Padre.
Y qué majestuosa y gloriosa reunión esa será. Por lo tanto, hermanos, la mesa es un llamado a todos los creyentes a llegar. No a quedarte fuera. No a quedarte descalificado de ella. Es un llamado a escuchar una vez más lo que Cristo ha hecho para salvarte. No es lo que tú vienes a hacer para merecer sentarte a la mesa. ¿Te fijan? Porque ¿de dónde viene y de dónde ha venido esta intención de separar al pueblo de la mesa? No creo que ha venido de los cielos. Me sospecho que no ha venido de los cielos. Estás luchando. Te encuentras en caída. Estás bajo la obra del maligno, luchando como quiera que estés, como hemos estado en algún momento algunos de nosotros. Hijo, ¿ves a Cristo a tu favor? ¿Ves la carga de tu pecado? Y ves a tu Salvador, corre a Él. Porque Él te dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. No le echo fuera. ¿Por qué es que yo vengo a Cristo? ¿Cómo debo venir a Cristo? Viniendo. No tiene otra respuesta. Viniendo. Con creer en Él. ¿Y de quién será la intención de venir? A través de ciertas condiciones. ¿De dónde vendrá esa intención? Me sospecho que no viene de los cielos. Porque Cristo llama a los pecadores a venir. Ven en necesidad de Cristo. Ven reconociendo tus pecados. Ven pidiéndole a tu Padre, a tu Salvador. Así es como tú disciernes la mesa y el Cristo que te es ofrecido espiritualmente como la promesa tuya en la sangre y en el pan. ¿Se fijan? Llega así. De esta manera, hermanos, vamos a repartir